Rosita querida, si te parece, ya hicimos la oración. Si, como siempre, hacemos un repaso de lo que vimos la semana anterior antes de entrar en un nuevo tema. Rosita, ¿recordás que estuvimos viendo en la Biblia y analizando juntas cómo el Señor, a lo largo de todas las Escrituras, dejó consejos muy claros, muy precisos, acerca de cómo Él quiere y espera que sus hijos nos arreglemos? Sí, te escuché muy atentamente, pero me parece que le dan mucha importancia al arreglo personal. A mí me parece que lo que más importa es el interior. Si yo ayudo a las personas, si las trato bien, si soy cortés con ellas. Por eso no me parece que el arreglo personal tenga mucho que ver. Rosita, tienes mucha razón cuando dices que lo importante es el interior, es lo que uno siente, lo que uno es. Pero el Señor dejó bien claro este tema, porque la importancia radica en que lo exterior está mostrando lo que yo soy realmente, lo que siento realmente. Bueno, es verdad, pero como yo puedo ayudar a las personas y a la vez comprar mis joyas, yo puedo hablar con el pastor. Seguramente él me va a dar permiso para que yo las use. Rosita, el pastor está acá. ¿Qué te parece si entonces vamos juntas y consultamos con el pastor? Bueno. ¿Vamos a hablar con el pastor? Va. Hola, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola. Pastor, quiero presentarle a una querida amiga, Rosita, con la que venimos ya hace tiempo estudiando la Biblia. Mucho gusto, Rosita. Y tiene una serie de preguntas que quería hacerle. ¿Sí? Por favor, tome asiento. Bueno, gracias. Permiso. Rosy. Bueno, pastor, como le dije recién, con Rosita venimos estudiando ya hace un buen tiempo las Sagradas Escrituras, pero se le han presentado algunos interrogantes que quería consultarlo con usted. ¿Cómo no, Rosita? Sí, pastor, yo estoy de acuerdo con las enseñanzas, con las creencias, en fin, con las doctrinas adventistas. Y me gustaría bautizarme, pero no sé por qué le dan tanta prioridad al arreglo personal. ¿No es más importante el interior de la persona? Muy bien, Rosita, estoy de acuerdo con usted. Es correcto que lo que importa es el interior, pero también es correcto que la forma en que una persona se viste y se adorna no solo representa la fachada externa, sino que también revela el carácter interior. La verdad es que el tema de la vestimenta y de los adornos es muy delicado, porque afecta a aquello que algunas personas más valoran, esto es, el propio yo. Lo que usamos es parte de lo que somos. Nuestra vestimenta y los adornos revelan no solo nuestro nivel social, económico y educativo, sino también nuestros valores morales. La mayoría de las personas desean que los demás admiren su apariencia exterior sin que se las critique. Pero, ¿cómo nos afecta esto como cristianos? Muchos piensan que la aceptación del Evangelio no afecta la manera como comemos, bebemos, nos adornamos o nos divertimos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué les parece si recordamos lo que escribió San Pablo? ¿Nos puede ayudar buscando quizá 1 Corintios capítulo 10, versículo 31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjense usted, comer y beber tienen que ver con el cuerpo. Esa es otra cosa
que se menciona, pero tal vez esa otra cosa tenga que ver con el cuerpo también, porque ahí dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Pero esa otra cosa que hacemos con el cuerpo probablemente tenga que ver con instrucciones para el cuerpo en cuanto al exterior del cuerpo. Sí, por supuesto la Biblia dice lo que hay que comer y beber. Por ejemplo, si usted lee en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, va a encontrar otra cosa muy interesante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Muy bien, el cuerpo no es nuestro, dice. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tal si leemos el versículo 20 ahora, a continuación? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si yo tengo una casa mía, puedo hacer con ella lo que quiera. Pero si soy inquilino, debo cuidarla. ¿Nunca pensaron que nosotros somos inquilinos de nuestro cuerpo? ¿Tendrá Dios algo que decir en cuanto a cómo adornar el cuerpo? Comencemos por el principio. Como ustedes han estado estudiando la Biblia, usted lo debe saber muy bien, Rosita, ¿cómo estaban vestidos Adán y Eva allí en el Edén? ¿Usted lo sabe? Sí, con hojas, antes de pecar, desnudos. ¿Sabe una cosa? No estaban desnudos. Ellos tenían en realidad un manto de luz. Muchos dicen estaban desnudos, sí, la Biblia lo dice, y muchos piensan en la desnudez tal como la conocemos, pero ellos en realidad no estaban desnudos, tenían un manto de luz. Claro, si hubieran tenido el orgullo de nuestros días, hubieran estado buscando luces de colores. Eso sí, cuando Adán y Eva pecaron, repentinamente percibieron que estaban desnudos. Eso es lo que dice en el libro del Génesis, usted lo sabe. Se sintieron desnudos porque habían perdido el ropaje de luz. La redención, con frecuencia, ustedes han estudiado el plan de salvación, la redención con frecuencia representa en la Biblia una restauración de la vestimenta original de Adán y Eva. Por eso está, por ejemplo, en el libro de Isaías 60, en Apocalipsis 1. Las vestiduras de luz perdidas a causa del pecado son finalmente readquiridas. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, somos vestidos de nuevo con las vestiduras perdidas. Ahora, usted bien dijo, ellos se sintieron desnudos. ¿Y qué pasó con el tema de las hojas de higuera? ¿Quiere leerlo? Allí en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 7. Entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. ¿Ve? Cuando el hombre se siente desnudo, cuando la mujer se sienten desnudos, tratan de cubrirse, pero no cubrirse con lo que Dios había planeado, sino cubrirse con lo que ellos pensaron que era lo mejor. Y evidentemente a Dios no le gustó esa vestimenta, porque después Él le hizo la ropa. Ustedes saben que Él los vistió, ustedes lo han estudiado, los vistió con pieles. Había algo mucho más profundo. La piel, al morir el animalito, estaba representando a Jesús, que iba a morir más tarde. Y de alguna manera, ese revestirlo con las pieles del animalito muerto estaba simbolizando aquello que dijimos hace un rato, la vestidura con la cual algún día el Señor nos iba a vestir. ¿Saben qué? A Dios le interesa la vestimenta, porque le dio recomendaciones a su pueblo a través de Moisés. En el libro de Números, capítulo 15, nosotros leemos algo muy interesante en cuanto a la vestimenta de los israelitas. Por favor, léalo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: ustedes y sus descendientes deberán confeccionarse flecos y cosérselos sobre sus vestidos con hilos de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos.
Es interesante, hay una partecita más. Dice el texto allí, tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra, así serán mi pueblo consagrado. Es interesante, Dios quería que su pueblo se vistiera con ropas que los identificaran. Noten que hasta hoy, los judíos usan una vestimenta diferente a la de la población. Pero esto no entraríamos en el legalismo. ¿Qué importancia tendría para ellos y hoy día para nosotros ser diferente solamente en la apariencia? Saben, la apariencia exterior es importante. Usted es aquello que usa. Nuestra apariencia y comportamiento muestra más lo que somos de lo que imaginamos. Cuando las personas se encuentran con una persona la primera vez, hacen algunos juicios sobre nosotros en base a la apariencia personal. Ellos nos miran y pueden ver cuál es nuestro nivel económico, nuestro nivel educativo, si somos confiables, nuestra posición social, el éxito o fracaso que tenemos en la vida, el carácter moral. Esto quiere decir que la vestimenta y el comportamiento debería ser de consideración particular por los cristianos que deciden vivir por los valores morales de la Biblia. Consciente o inconscientemente, la vestimenta que usamos revelan un conjunto de creencias sobre nosotros por las cuales deseamos que el mundo nos crea y conozca. Por ejemplo, la manera hippie de vestir revela el rechazo a los valores tradicionales de la sociedad. La moda sexy, que deja poco para la imaginación, expresa el deseo de seducir. En cambio, un uniforme de médico o enfermera, de un piloto o azafata de avión, o hasta el uniforme de la cajera del supermercado, revela a quién pertenecen. La manera ejecutiva de vestirse, con traje, camisa, corbata, con los cabellos bien peinados, los zapatos lustrados, refleja autoridad, dignidad y confiabilidad. El mundo de los negocios hace mucho tiempo que reconoció la importancia que la apariencia exterior ejerce sobre el marketing de productos, servicios y la propia imagen de la empresa. Las personas bien vestidas reciben trato preferencial en casi todos los encuentros sociales y de negocios. Por lo tanto, nuestra apariencia exterior influye en las reacciones, no solo de aquellos con quienes nos relacionamos, sino en las propias. Si nuestra apariencia fuese profesional y competente, tenemos el desafío de actuar de acuerdo con la misma. Pero ustedes dirán, ¿y qué implicancias tiene esto en la vida del cristiano? Como cristianos, también hacemos uso de algunos instrumentos de marketing. La diferencia está en los productos que ofrecemos. Nuestro compromiso cristiano es ofrecer no solo nuestras habilidades o los productos de la empresa para la cual trabajamos, sino principalmente nuestra fe y amor por Cristo. Tenemos el compromiso de revelar el carácter de Cristo en nuestra propia vida para que otros sean atraídos a Él y lo acepten como su Salvador personal. Muchos cristianos creen sinceramente que el cristianismo no consiste en formas exteriores. Sin embargo, mi casa, mi auto, mi apariencia personal, el uso que hago de mi tiempo y dinero refleja cómo Cristo ha transformado mi vida de adentro para afuera. Es correcto lo que usted decía, lo que importa es el corazón, pero justamente nuestro exterior revela lo que hay dentro del corazón. Ahora, sí. Perdón. Usted me está mezclando la ropa del Antiguo Testamento, como nos vestimos ahora, en la modernidad, pero una cosa era vestirse allá en el pasado y otra cosa es actualmente. ¿No podemos parecer excéntricos como eran los judíos? Bueno, ha mencionado usted los judíos. Y ya que los ha mencionado de nuevo, ¿qué le parece si hablamos del vestuario y los adornos, es decir, los ornamentos del Antiguo Testamento? Algunas veces los miembros de la iglesia eliminan los cosméticos y adornos cuando gente simpática como Estela, nuestra instructora, les enseña. Y ellos dicen, bueno, la iglesia lo pide. Pero en realidad no es la iglesia lo que lo pide. Es sencillamente
mucha gente no ha comprendido los principios que Dios reveló para tener una relación saludable con Él. Muchos miembros tienen la tendencia a preguntar, ¿qué hay de malo en usar pequeños aros, aretes, cadenitas, pulseras, si ahora son tan baratos y pequeños? De paso, hablando de pequeños, dicen, ¿qué hay de malo de usar minifalda en la iglesia? Este tipo de preguntas revelan una actitud negativa para con Dios. La preocupación parece ser, ¿cuánto de mi cuerpo puedo adornar o exponer y todavía ser aceptado por Dios? Esta actitud refleja un deseo de hacer lo mínimo necesario para la salvación. Seguramente usted fue a la escuela, Rosita, como Estela. Cuando yo iba a la escuela, siempre quería sacarme un 10, pero hay muchos estudiantes que se conformaban con pasar con el 4. Yo creo que los cristianos tenemos que ser cristianos de 10. No tengo ahora mucho tiempo para explicarles esto, es decir, no quiero robarles su tiempo, pero cuando nosotros hablamos de los 144.000, estamos hablando de una calidad de cristiano. Podríamos decir cristianos de 10 y no de 4. Un cristiano genuino no pregunta qué es lo menos que puedo hacer, sino qué es lo más que puedo hacer. Están estos cristianos ansiosos de saber lo que Dios tiene revelado en las Escrituras en relación a la vestimenta, joyas, cosméticos, etc., no para criticarlos, sino para tratar de hacer lo que Dios manda. Así que veamos algunas cosas respecto a la ropa. ¿Le parece bien la ropa, lo que usted tenía intención? Está claro que la función inicial de las ropas era proteger el cuerpo de los cambios de clima y de los deseos lascivos. Al principio era taparse y luego abrigarse de las inclemencias del tiempo. Poco a poco, las personas hicieron de las vestimentas y los adornos una expresión de vanidad y de sexo. La autoestima se transformó en vanidad y cuanto más depravado era el pueblo, más extravagantes eran sus vestimentas y ornamentos. En el libro de Jueces capítulo 8, versículo 24, hay un texto bastante revelador. Por favor. Pero tengo una petición, añadió, que cada uno de ustedes me dé un anillo, de los que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Mira qué interesante este versículo. ¿Cómo termina? Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. En otras traducciones habla de zarcillos. Es una traducción diferente, pero indica el uso de joyas. Sugiere esto que el uso de los zarcillos se originó con los ismaelitas. Uno puede inferir que los zarcillos eran la marca registrada de los ismaelitas y no de los israelitas. Diríamos hoy en día que las joyas son la marca registrada de los mundanos y no de los cristianos. Claro, a mí me quedó claro, por ejemplo, que tengo que guardar el sábado, que no debo robar, que no debo cometer adulterio, porque hay un mandamiento que me está hablando de esto, ¿no es cierto? ¿Acaso hay algún mandamiento que me hable de que no debo usar joyas? Sí, hay dos. Hay dos. Uno lo dice en forma directa y otro lo dice en forma implícita. ¿Qué le parece si hablamos de cada uno de ellos? El primero, seguramente usted lo sabe de memoria porque es el primer mandamiento. Estela, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, eso está escrito en el libro del Génesis. En el capítulo 35, versículo 1 al 4 del Génesis, encontramos justamente una comparación de las joyas con los dioses ajenos. Adelante. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Muy bien. ¿Y cuál fue la reacción inmediata? Podemos leer el último versículo. Vamos a ver cuál fue lo que hicieron a continuación. Ellos entregaron a Jacob
todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto al Siquem. Mire qué interesante. Jacob estaba queriendo llevar a los miembros de su familia a una purificación interna, moral y espiritual. ¿Qué fue lo primero que les pidió? Una purificación externa. Y esa purificación externa, se entiende que el cambio de vestimenta, el cambio de ropa, mudar vuestros vestidos, no quería decir solamente colocarse ropa limpia, sino también ropa apropiada para ese encuentro especial. Por eso, la respuesta fue notable. No solo entregaron sus ídolos, sino también los zarcillos que estaban en sus orejas, reconociendo que esto también era una barrera para su relación con Dios. Jacob reconocía, y los que estaban con él reconocían, que los dioses y las joyas debían ser quitadas antes de que las bendiciones de Dios pudiesen llegar a ellos. Ahora, estamos hablando del mandamiento no tendrás dioses ajenos, porque usted me pidió un mandamiento, aquí tiene uno. Fíjese, por favor, lea en Éxodo 33, versículos 1 al 6, y usted va a notar en Éxodo 36, versículos 1 al 6, una reforma semejante en la que se le pide al pueblo que se despoje de sus atavíos. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas, pues el Señor le había dicho a Moisés: dile a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuvieran que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré yo qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Bueno, la historia es una historia impresionante. El Señor estaba por abandonar al pueblo a causa de sus pecados, y los israelitas entendieron que parte de su pecado había sido acomodarse al Egipto que habían dejado. Porque de hecho, ¿de dónde sacaron ellos las joyas? Las habían traído de Egipto. Y ahora en un momento de degradación se las pusieron. La historia sugiere que los israelitas penitentes reconocieron que los ornamentos eran un serio obstáculo para su reconciliación con Dios. Esto implica que los israelitas sinceros hicieron un compromiso de eliminar sus ornamentos para mostrar su deseo sincero de obedecer a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que esto era idolatría? Tenemos un par de versículos más. ¿Quieren buscar, por favor, Oseas 2:13? Y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se adornaban de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Qué impresionante este texto, ¿no es cierto? La castigaré porque para ir detrás de los Baales, o sea, los dioses falsos, ella se preparaba. ¿Cómo se preparaban? Pues se preparaban poniéndose todos esos ornamentos. Es interesante Jeremías 4:30. Allí en Jeremías 4:30 vamos a encontrar una cosa muy interesante también. Léalo, por favor. ¿Qué piensas hacer, ciudad devastada? ¿Para qué te vistes de púrpura? ¿Para qué te pones joyas de oro? ¿Para qué te maquillas los ojos? En vano te embelleces, pues tus amantes te desprecian, solo buscan tu muerte. Qué interesante. ¿Cómo Israel estaba fracasando? Se adornaba para ir detrás de sus amantes y sus amantes en la primera oportunidad posible iban a dar cuenta de ella. Vamos a mirar el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 11. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Y un poquito más abajo, en Jeremías 2:25, mire lo que dice. No andes con pies descalzo, no te lastimes, no dejes que tu garganta se te reseque, pero tú insiste, no tengo remedio, amo a dioses extraños,
y tras ellos me iré. Qué terrible, ¿no? Ahí revela una actitud, podríamos decir, cabeza dura. No hay nada que hacer. Yo amo a los dioses extraños, yo voy a seguir. ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? En el libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 11, dice algo muy interesante. Por esta razón yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo, como ustedes han profanado mi santuario con ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo los destruiré sin misericordia y sin piedad. ¿Saben qué habían metido los israelitas? Había muchas evidencias de profanación. Anillos con amuletos, cadenas con dioses falsos, tatuajes con diversas figuras, muchas de ellas satánicas. ¿Estoy hablando de días pasados o estoy hablando de días modernos? De días modernos. Pero es importante la forma como se reacciona a esta exhortación. Claro. Rosita, usted ahora que está escuchando esto puede reaccionar en forma positiva o negativa. Lea por favor el libro de Jeremías, capítulo 44. De paso la felicito que usted maneja muy bien la Biblia. Jeremías capítulo 44, versículo 15 al 17. Dice algo muy claro en cuanto a cómo reaccionaron algunos. Entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses, así como a las mujeres que estaban presentes, es decir, un grupo numeroso, y todo el pueblo que vivía en la región sur de Egipto, respondieron a Jeremías: no te haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho, ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados. ¿Qué le parece la reacción de esa gente? Una reacción terrible. Refiriéndose a la experiencia de los israelitas en el desierto, Pablo nos hace recordar que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así como los israelitas en el pasado, nosotros también estamos marchando a la tierra prometida. Si el uso de ornamentos contribuyó para que el pueblo se rebelase contra Dios y su remoción permitió una reconciliación con Él, ¿no sería igual para nosotros hoy? Ante la pregunta del por qué los ornamentos eran piedra de tropiezo en la vida espiritual de los israelitas, o por qué el uso de joyas es tan perjudicial en nuestra vida espiritual en la actualidad, parte de la respuesta es que usamos aquello que adoramos y adoramos aquello que usamos. Usamos aquello que adoramos en el sentido de que usamos lo que lo mejor muestra nuestros ídolos: belleza, riqueza, estatus social, etc. Adoramos aquello que usamos en el sentido que usamos las ropas, ornamentos y billutería que mejor alimenta nuestras ambiciones. Cuando alguien dice, adoro este vestido, o adoro este collar, o este vestido está divino, revela que la principal preocupación no es la adoración. No es la adoración a Dios, sino el culto a la propia personalidad. Y esto es idolatría. Además, Dios abomina el orgullo manifestado por el uso de joyas. La belleza que tiene valor ante Dios no es la que se obtiene exteriormente, sino la alcanzada internamente, dijo Pedro, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Tiene usted una linda sonrisa, Rosita, y esa sonrisa adorna mucho mejor que cosas que nosotros nos podamos poner encima. Pero fíjese, en Isaías capítulo 3, versículo 16 en adelante, el Señor tiene algunas declaraciones verdaderamente impresionantes. Voy a dejarla descansar un rato, porque usted ya ha leído bastante, y así que voy a leer este párrafo porque es verdaderamente impresionante, es bastante extenso. Dice así: las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado,
con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso, el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas. En aquel día, el Señor arrancará todo adorno, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropas de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza. Creo que el profeta fue bien descriptivo. Es una lista impresionante de cosas. Claro, pero este pasaje me habla de un tipo de mujeres. No necesariamente de todas las mujeres. No estamos como involucradas todas las mujeres. Es verdad. Y aquí podemos mencionar el otro mandamiento que me parece condena el uso de joyas y ropa indecente. Me refiero al 7º mandamiento. Usted sabe lo que dice. No cometerás adulterio. El pasaje de Isaías nos enseña que las ropas y ornamentos suntuosos revelan orgullo interior y deseo de exaltación propia, llevando a la idolatría, adulterio y apostasía. Las hijas de Sión, a las cuales se las condena, usaban todas estas cosas para seducir a los hombres y conducir el pueblo a la apostasía. Existe una íntima relación entre la vestimenta y el comportamiento. Por eso, una razón importante para evitar el uso de joyas no es solo el costo que representan, sino especialmente su influencia negativa sobre los demás. Yo sé que estoy entrando en un tema que puede parecer escabroso, porque usted me estaba diciendo, eso es una clase de mujeres, pero ¿y las otras? Pero Rosita, aquí vamos a leer ahora un texto bastante curioso que está en el libro de Proverbios capítulo 7, versículo 10. En Proverbios capítulo 7, versículo 10 dice algo, o mejor dicho, completa algo que viene contando acerca de un joven insensato. Y a ese joven insensato alguien le sale de golpe. Léalo, por favor. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Qué pasó con ese muchacho? Pues le salió al encuentro una mujer, no solo con atavío de ramera, era ramera. Y al ser ramera, pues se lo llevó a donde tenía que llevarlo. En este versículo hay una cosa que quiero destacar. Dice ahí, atavío de ramera. Creo que todo el mundo ha visto alguna vez una prostituta en la calle. Es triste, pero está claro que muchas prostitutas, por así decirlo, también tienen un uniforme. El uniforme de prostituta. Y algunas bien marcado. Mary Quant, que fue la creadora de la minifalda y famosa estilista inglesa, dice que uno de los propósitos del uso de los cosméticos es para seducir al hombre y llevarlo a la cama. Perdónenme la franqueza. Por ello, una mujer cristiana debe recordar que su atractivo no solo reside en lo que revela, sino también en lo que esconde. En 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 30, no lo vamos a leer, lo comentamos, ahí está toda la historia de Jezabel, una mujer que hizo mucho daño al pueblo de Dios. En 2 Reyes 9, lo digo por si alguno de los que están viendo este video después quiere leerlo por su cuenta. Allí encontramos que Jezabel se pintó los ojos. Tales cosméticos eran normalmente usados para atraer amantes ilícitos. Lo mismo quiso hacer Jezabel con el rey Jehú. La apariencia final seductora de Jezabel, obtenida con cosméticos y joyas, fue coherente con sus esfuerzos determinados de toda su vida de llevar a los israelitas a la idolatría. Por esa razón, en la historia bíblica, su nombre llegó a ser un símbolo de seducción. Recuerden que esta mujer impía terminó comida por los perros.
En Ezequiel 23 se presenta la alegoría de dos hermanas, Ahola, que representaba a Samaria, y Aholiba, que representaba a Jerusalén. Ambas eran prostitutas que no estaban satisfechas con sus propios maridos. El marido era el Señor. Y buscaron a otros hombres, los dioses falsos. Esta alegoría anuncia el juicio divino sobre estas mujeres y sus familias. Al igual que Jezabel, Ahola y Aholiba pintaron sus ojos y se ataviaron con adornos para ser seductoras y arrastrar a los hombres al adulterio, tal como está registrado en Ezequiel 23, 40 y 42, en esta alegoría, el propósito de los cosméticos y de las joyas es seducir a los hombres para llevarlos al adulterio y a la apostasía. En Jeremías 4:30 encontramos un ejemplo similar a los anteriores. El patrón seguido en todos los ejemplos es que las mujeres se pintaban sus rostros y se adornaban con joyas para seducir a los hombres y llevarlos al adulterio. El seductor y uso excesivo de cosméticos en los ejemplos mencionados no debería ser interpretado como una condenación total al uso de cualquier forma de maquillaje. Las mujeres mencionadas se pintaban excesivamente para parecer seductoras y sensuales. Esto no significa que una dama cristiana no pueda usar algún cosmético para ocultar las imperfecciones de la piel, pero la clave es la intención. Si los cosméticos son usados para pintar el rostro y crear una visión artificial que es seductora y sensual, es decir, mírenme, este soy yo, esta soy yo, entonces el uso está equivocado. Pero si los cosméticos son usados juiciosamente para cubrir las imperfecciones de la piel y de alguna forma realzar la belleza natural, podría ser aceptable. Mire una cosa interesante. La historia de la mujer de Juan capítulo 8. Podemos buscar ahí en San Juan capítulo 8. Ahí se cuenta qué pasó con esta mujer que encontraron. Ahí está la historia. ¿Quiere usted leerla? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Pero el relato continúa, yo sigo leyéndolo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, usted sabe que aquellos hombres, ninguno se atrevió a echar la piedra y al final, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta que Jesús quedó solo y la mujer que estaba en medio. Y en ese momento el Señor le pregunta a la mujer: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ustedes recuerdan lo que ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. ¿Cómo sigue? Vete y no peques más. Muy bien, vete y no peques más. Si ella era prostituta, venía con vestido de prostituta. Ustedes recuerden, repito lo que dije, ustedes han visto a estas pobres mujeres cómo se identifican, como si tuvieran un uniforme. El vete y no peques más incluía el cambio de ropa. Si yo estuviera hablando para una prostituta del siglo XXI, diría que incluía la minifalda entre ellas. Ahora bien, usted nos habló todo sobre el Antiguo Testamento. Quisiera saber si en el Nuevo Testamento cambió algo. ¿Qué le parece si vemos entonces el tema del vestuario y los ornamentos en el Nuevo Testamento? ¿Le quedó claro, parece, lo del Antiguo? Pues veamos ahora lo del Nuevo Testamento. Si hoy hay hombres que se quejan porque las mujeres dedican demasiado tiempo delante del espejo, maquillándose, adornándose, etc., tendrían consuelo al saber que en los tiempos del Nuevo Testamento era mucho peor. Era mucho peor. ¿Por qué?
Sencillamente porque las mujeres de las clases media y alta, al no tener trabajo fuera de casa, tenían muy poco para hacer, sobre todo si tenían sirvientes. Así que pasaban el tiempo adornándose, arreglando sus ropas, y esto naturalmente usaban sus joyas y maquillaje excesivamente. Pero por supuesto ellos no tenían objetivos más elevados en que ocupar sus mentes. En ese ambiente nació el cristianismo. Vamos a ver las amonestaciones de Pablo y de Pedro en relación con las vestimentas y los adornos. Vamos a ver lo que dijo Pablo respecto al adorno de la mujer cristiana en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10, donde Pablo presenta cómo debiera ataviarse la mujer cristiana. Veamos allí. Con ropa decorosa y modestia. No está condenando el adorno en sí, mientras sea del tipo adecuado. El deseo de presentarse bien delante de los demás no está equivocado mientras sea bien usado. El verdadero adorno es aquel que permite que una persona exprese su ser real. Debe haber consistencia entre la vida interior de la persona y su apariencia exterior. Dar la impresión de humildad delante de Dios mientras se ostenta un adorno extravagante es sencillamente hipocresía. La ropa que usamos debe reflejar nuestra profesión de buscar primero el reino de Dios en nuestra vida. La mujer cristiana es llamada a vestirse decentemente, no para que sea menos atrayente, sino para preservar y proteger algo frágil que puede ser fácilmente perdido: su capacidad de tener intimidad con su marido. La razón para vestirse con modestia y decencia es semejante a la razón por la cual ponemos cerrojos en las puertas y ventanas. Es para proteger lo que tenemos dentro de la casa. Pablo nos invita a que en nuestra apariencia exterior seamos decentes, dignos, mostrando respeto por Dios, por nosotros mismos y por los que nos rodean. Pablo está retratando a la mujer cristiana convertida como alguien que practica el dominio propio en su forma de arreglarse. Su deseo no es exhibirse. Su vestimenta no dice mírenme, sino vean cómo Cristo me ha transformado. Cómo Cristo ha comenzado con mi interior y ahora yo lo demuestro en el exterior. Y ¿sabe una cosa, Rosita? Vestirse sobriamente, refrenando cualquier deseo de usar ropa o adornos que llamen la atención sobre nosotros, la gente verá un cambio en usted. Pablo habló además contra el uso de ropas costosas, porque ellas reflejan vanidad y vacío interior, además de desear que las personas se fijen en uno, recibiendo atención indebida del sexo opuesto. ¿Qué les parece si decimos algo, mencionamos algo de lo que dijo Pedro y el adorno de la esposa cristiana? Así como el contexto de la enseñanza de Pablo sobre el uso de los adornos y la vestimenta es para las mujeres dentro de la iglesia, el contexto de la enseñanza de Pedro es la conducta de las mujeres dentro del hogar. Pedro le dio a las esposas un doble consejo para ayudarlas a tener una relación feliz con sus esposos y ganarlos para Cristo si fuesen incrédulos. Vamos a mirar esto en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a buscarlo aquí en su Biblia. Vosotras, esposas, estad sujetas a vuestros esposos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestras casas y vuestra respetuosa conducta. La respetuosa conducta respecto al cónyuge. Por supuesto, esto vale para que el marido tenga conducta respetuosa con la mujer. Eso no cabe ninguna duda. Pero mire una cosa interesante. El segundo consejo es que para ganar a los maridos no hay que estar haciéndolo a través de todo lo que uno se pone encima, sino del espíritu manso y tranquilo. Eso lo dicen los versículos siguientes. La mujer que desea obtener el afecto constante del marido debería buscarlo no solo a través de una apariencia exterior atractiva, sino también a través de una disposición interior bondadosa y benevolente. A través de los siglos, la línea divisoria entre la iglesia y el mundo muchas veces se tornó gris,
cuando los cristianos se conformaron a las costumbres del mundo en el comer, beber, vestirse, adornarse, divertirse, divorciarse y casarse de nuevo. Cuando la iglesia se adapta al estilo de vida del paganismo, la línea entre la iglesia y el mundo se vuelve confusa. Y a menos que la línea divisoria se mantenga entre la iglesia y el mundo, la iglesia se puede convertir como Hollywood, en una sociedad donde prevalece la mutua admiración y donde los miembros se encuentran una vez por semana para saludarse y contemplar cómo están vestidos con la ropa de última moda, adornados excesivamente. Ahora, la Iglesia Adventista es conocida porque estudia mucho las profecías, ¿no? No me diga que esto de la vestimenta también tiene una connotación profética. Bueno, muy buena pregunta. Y aunque le parezca mentira, sí. Aunque le parezca mentira, sí. Ustedes han estado estudiando el Apocalipsis, ¿no es cierto? Sí. En el Apocalipsis, Juan presenta un contraste entre dos tipos de adornos exteriores, a través del simbolismo de dos mujeres. Una mujer pura y la otra la gran ramera, la gran prostituta. La mujer pura representa a la iglesia verdadera, la novia del Cordero. Ella se prepara para el novio e invita a las personas para prepararse para la fiesta de las bodas del Cordero. Como contraste, la gran ramera representa el poder apóstata político-religioso del tiempo del fin. Ella seduce a los habitantes de la tierra y los lleva a cometer fornicación espiritual con ella. El contraste entre las dos mujeres está dramáticamente retratado a través de la vestimenta o de la apariencia exterior. Porque la gran ramera, ustedes lo pueden leer ahí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 al 6, la gran ramera está adornada profusamente con ornamentos de joyas, perlas, y con eso realiza sus propósitos seductores y atrapa a la gente en el adulterio espiritual. Se puede inferir entonces que el uso de joyas y ornamentos lleva implícitamente su condenación. Esta asociación negativa de los ornamentos con un estilo de vida seductor y adúltero debería servir de freno contra el uso de estos elementos por los cristianos. No sea que yo me esté vistiendo, poniéndome la camiseta de la rebelión. En contraste, la novia de Cristo está adornada modestamente. Ustedes lo han leído en Apocalipsis 19 cuando estudiaron esa profecía. La novia está adornada con lino fino, puro, sin joyas ni ornamentos exteriores, sino iluminada con la luz del Señor. Podemos inferir que la pureza del carácter de los santos es revelada exteriormente por el vestido puro de lino fino. Ahora, quizá antes de que haga esta otra pregunta, deberíamos preguntarnos nosotros, ¿cuál de las dos mujeres debería servir como modelo para nuestro código de vestimenta cristiana? Si escogemos el modo de vestir de la novia de Cristo, mostraremos nuestra pureza y consagración interna a través de la sencillez y la modestia de nuestra apariencia exterior. ¿Vio que tenía que ver con la profecía? Sí. Bueno, usted tenía otra pregunta. Sí, ¿qué sentido tiene de que yo me vista bien para ir a la iglesia cuando veo que hay muchas personas que no lo hacen? ¿Usted dice en la calle o en la iglesia? En la iglesia. Ay, usted puso el dedo en la llaga. Es verdad, ¿saben que hay hermanos o hermanas que no lo habían hecho antes? Que estudiaron la Biblia y que vistieron correctamente, pero de pronto un día aparecen con algún zarcillo, con algún colgante, denotando que algo ha ocurrido en ellos. Yo creo, me parece, que esto tiene que ver con lo que está registrado en el Evangelio de San Mateo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. Yo quisiera decirle a estos hermanos que porque el Señor tarda en venir, que porque parece que las cosas no se aceleran, ellos empiezan a aflojar, que no aflojen. Hay cosas mucho más duras que este versículo que acabamos de leer. Es el versículo duro que está en el libro de San Pedro, en la epístola de San Pedro, donde dice que algunos son como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el barro, o el perro que vuelve a su vómito. Hay una declaración inspirada a alguien que ustedes ya estudiaron, nosotros reconocemos como mensajera del Señor. Dice esto la mensajera inspirada: hermana mía, no excuses tus defectos porque otros están equivocados. En el día de Dios no osarás alegar como una excusa tu negligencia en formar un carácter para el cielo, porque otros no manifestaron devoción y espiritualidad. Creo que está claro. Está muy claro. ¿Y ahora qué en cuanto a las alianzas? Usted se refiere a la alianza de matrimonio. Así es. Parte del problema es que la cuestión sobre la alianza se basa principalmente en fuertes sentimientos personales antes que sobre una comprensión clara de lo que su uso o no uso significa. Los que defienden el uso de la alianza sienten que es un símbolo valioso de su estado marital y compromiso, y también como una protección contra posibles pretendientes. Pero por otro lado, los que se oponen al uso sienten que un anillo de oro es una joya prohibida por las instrucciones apostólicas. ¿De dónde viene la alianza? La historia de la alianza aparentemente se originó con los egipcios. En la época de la Roma imperial, los anillos de oro, plata y hierro eran usados de acuerdo con la clase social del individuo, y el anillo identificaba a una persona con la clase social y era utilizado, era lo que se llamaba el anillo de sello, ¿no es cierto?, con el cual se sellaban los documentos. Obviamente no había el sello de goma y eso era utilizado para indicar autoridad. Los romanos fueron los primeros en usar la alianza no solo para identificar la clase social, sino también para saber si la persona era casada. El uso obligatorio de la alianza en las ceremonias de compromiso se desarrolló a partir de una práctica antigua y supersticiosa, en la cual el varón unía con cuerdas la cintura, las muñecas y los tobillos de la mujer amada. Algunos hasta dicen que estaba la superstición o creencia de que había una vena que iba desde el dedo anular hasta el corazón. Por eso lo ponían allí, para asegurarse de que su espíritu se mantendría bajo control. Pero la historia demuestra que el origen de los anillos realmente está basado en supersticiones paganas y prácticas idolátricas. Este origen pagano levanta un interrogante sobre la conveniencia de su adopción por los cristianos para representar el compromiso matrimonial. Hablemos un poquito de la alianza en la historia cristiana. El primer tipo de anillo mencionado en la Biblia es el que se usaba como sello. Servía para firmar contratos, era símbolo de autoridad, dignidad y estado social. No se menciona el anillo de compromiso en el Nuevo Testamento, aparentemente porque todavía no se había originado esa costumbre. Yo hablé de los romanos, pero parece que esto fue por allá por el año 200, no en la era apostólica. Seguramente por la razón por la cual los cristianos no se opusieron al anillo de compromiso es porque percibían que no era un ornamento o joya, sino un símbolo de compromiso marital. No previeron que este tipo de anillo los pudiese llevar a la tentación de seguir el ejemplo de los paganos, usando luego otro tipo de ornamento. Pero el famoso reformador metodista Juan Wesley abogaba por la sencillez en el vestuario y la abstención en el uso de joyas en general y de los anillos en particular. Con el correr de los años se fueron aflojando las restricciones entre los metodistas. Ya para 1872 se utilizaba el método de intercambio de anillos en la ceremonia de casamiento. La iglesia metodista fue perdiendo el sentido de identidad y de misión, y por contrapartida se fue permitiendo un relajamiento en la vestimenta, recreación y ornamentos. Dean Kelly expresa que para revertir esta tendencia, la iglesia debe tener bien clara cuáles son sus metas
convicciones principales y normas del estilo de vida, reforzar esas normas y comunicarlos efectivamente a sus miembros. Analizando a la Iglesia Adventista, Kelly menciona que para que el crecimiento de la Iglesia comience a declinar, es suficiente con enfatizar de que las normas de la Iglesia en relación con la vestimenta, abstinencia, dieta, diezmo, etc., no son necesarios para la salvación. Aflojemos las normas y veremos cómo la Iglesia afloja también. La experiencia de los metodistas y de las diferentes iglesias protestantes es que el uso del anillo de casamiento o alianza abrió la puerta para el uso de toda especie de joyas. Hablemos un poquito de la alianza en la historia de la Iglesia Adventista. Este tema ha sido siempre muy sensible en la historia de nuestra Iglesia. Elena de White expresó que el anillo de casamiento, aunque sea sencillo, es una prenda inútil y su uso ejerce una influencia errónea sobre otros, aunque no condenó su uso en los países donde la costumbre era muy fuerte. Ella también expresó que el uso de joyas y vestimenta extravagante estimulaban el orgullo y la vanidad. Cuando la mente está determinada en agradar a Dios, todos los ornamentos inútiles de la persona desaparecerán. También advirtió contra el uso de joyas porque debemos ser mayordomos responsables. Es importante notar que Elena de White respetaba, sin recomendar, la costumbre de la alianza en los países donde su uso era, por así decir, indispensable. Aunque igual recomendaba que poco a poco se fuera enseñando a los cristianos que en la medida de lo posible no lo usaran, para ayudar a que las personas no tuvieran la tentación de conformarse con la moda del mundo. La experiencia muchas veces fue que la autorización para usar la alianza les dio a muchos el pretexto para usar otros tipos de anillos, aros, collares y pulseras. En conclusión, en la historia de Roma y de la Iglesia cristiana, la alianza ejerció una influencia corruptora, tentando al pueblo a usar anillos ornamentales y otros tipos de joyas. A la luz de esta realidad, uno se pregunta, ¿deberían los cristianos usar la alianza? ¿Pueden usar la alianza a conciencia en aquellas culturas donde la costumbre lo hace obligatorio? Pero en la medida en que vayan madurando en su experiencia, pronto sentirán que no es necesaria, la quitarán, porque en su lugar podemos usar el vínculo dorado que une nuestras almas con Cristo. ¿Le quedó claro? Bien, pero todo lo que usted habló hasta ahora parece que solamente es para las mujeres. ¿Qué piensa usted de cómo se visten los hombres? Bueno, está muy bien que usted lo recuerde eso. ¿Usted quiere que lo diga todo de nuevo? No. Porque todo lo dicho se aplica a ellos. Cuando hablamos de los ismaelitas que introdujeron el uso de los aretes, o zarcillos o aros, como querramos llamarle, seguramente incluía a los hombres. El piercing, los collares, los aretes, los tatuajes masculinos son igualmente condenados. Miren, como para cerrar esto, para que lo entiendan mejor, hay principios cristianos para la vestimenta y los adornos. Primero, las vestimentas y la apariencia son un indicador importante del carácter cristiano. Somos lo que vestimos. En segundo lugar, adornar nuestros cuerpos con cosméticos inapropiados y vestimenta lujosa revela orgullo y vanidad. Tercero, para experimentar una renovación espiritual íntima y una reconciliación con Dios, es necesario eliminar los elementos de idolatría, incluyendo joyas y ornamentos. Cuarto, los cristianos deben vestirse de modo decente y modesto, demostrando respeto por Dios, por sí mismos y por los demás. Quinto, los cristianos deben vestirse sobriamente, evitando la autoexhibición mediante el uso de ropa seductora, cosméticos y joyas. Sexto, el uso de anillos no es compatible con los principios bíblicos de la modestia. Históricamente, su uso tentó al pueblo a usar otro tipo de joyas. Y finalmente, los cristianos deben respetar la distinción entre los sexos, usando ropas que afirmen tanto la identidad masculina y femenina.
En conclusión definitiva ahora, el adorno interior de un espíritu manso y tranquilo, como dijo el apóstol Pedro, es el que tiene gran valor a la vista de Dios. Por eso muchos se preguntan del por qué ser exigentes en la forma de vestir si es un aspecto menor de la vida cristiana. Dicen, vamos a resaltar los aspectos esenciales de la salvación y no preocuparnos por las minucias. Eso es lo que dicen. Pero este pensamiento ignora el interés de Dios en las pequeñas cosas. Fue algo pequeño lo que le pidió Dios a Adán y Eva: no coman de tal árbol. Ellos perdieron el Edén por fallar en la cosa pequeña. Si queremos volver al Edén, que es la Jerusalén celestial, debemos desandar el camino. Vestirse para la gloria de Dios no es algo difícil, pero exige disposición de nuestra parte para permitir que el Señor cambie nuestras actitudes. Necesitamos estar dispuestos a utilizar el oro que Él nos ofrece. Él desea cubrirnos y adornarnos internamente. Es el oro del interior ornato. Nuestra buena disposición en esto es indispensable para que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, pueda ser efectivo en nosotros. ¿Qué le parece? ¿Le quedó claro? Sí, pastor. Muchas gracias por decirme todo esto que nunca había escuchado. Ahora mismo me voy a sacar todo y quiero que me dé una fecha para bautizarme. ¡Qué maravilla! Algún día Jesús abrirá las puertas de perlas para recibir a sus amados. ¿Qué nos dirá? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que podamos estar dispuestos y dispuestas a seguir a Jesús en las cosas pequeñas como la vestimenta y los adornos, los cuales de manera silenciosa dicen al mundo que vivimos para glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Que Dios las bendiga a ustedes y la bendiga a usted, hermana y hermano, que seguramente tendrá que tomar una decisión en su vida. Que esa decisión sea para vida eterna.